Les damos la bienvenida una vez más a los seminarios de la materia electiva Salud Socioambiental. En esta ocasión estamos en el módulo de Salud sin Daño y vamos a estar compartiendo el seminario Impactos del sector salud en la salud planetaria. Nos van a estar acompañando Andrea Hurtado Epstein, que es licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en Política Ambiental y coordinadora del Programa de Cambio Climático para América Latina en Salud sin Daño, y Jacqueline Tapia, que es ingeniera ambiental con posgrado en Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Residuos, gerente técnica de programas para América Latina, donde implementa la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables en la región. Les damos la bienvenida. Les recordamos que en el canal de YouTube pueden dejar las preguntas para compartir al final del encuentro. Así que tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Primero que nada, buenas tardes a todas, a todos y a todes, y agradecer la invitación, obviamente, a participar de esta propuesta, que para nosotros, bueno, no sé si todos conocen, pero la Cátedra de Salud Socioambiental forma parte de la red y ha sido un gran aliado en el trabajo que hemos venido realizando en la región, ¿no? Entonces, para nosotros es como de gran valor poder participar en estos seminarios y poder acercar algo del trabajo que venimos haciendo y que venimos realizando en nuestra organización, sobre todo porque entendemos que muchos de ustedes se aproximan de alguna manera a estos temas por primera vez y porque además también entendemos que son los profesionales del futuro y que nos van a estar ayudando a traccionar parte del cambio que queremos promover con estas intervenciones, ¿no? Así que, Andrés, sí, gracias. Un poco lo que va a ser la agenda de hoy, lo que vamos a estar presentando. Primero, darles a conocer lo que es Salud sin Daño, un poco lo que es la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables. Vamos a ver en particular la problemática de residuos y de compras sostenibles con este enfoque desde el sector de la salud. Luego le voy a pasar la palabra a mi compañera Andrea para que pueda contarles y para que pueda presentar esta sección de cambio climático y salud y un poco más de información del trabajo que viene realizando la red y que venimos impulsando desde hace ya 25 años. Así que, Andrés, siguiente. La otra. Bueno, como les decía, ustedes son los profesionales del futuro y los que de alguna manera nos van a ayudar a nosotros a traccionar parte del cambio que queremos promover con este tipo de iniciativas, ¿no? Salud sin Daño es una organización que hace 25 años trabaja con el sector de la salud, es una organización internacional sin fines de lucro y lo que busca de alguna manera es promover y acompañar la transformación del sector de la salud en todo el mundo para que el sector de la salud reduzca su huella ambiental y se convierta en un punto de referencia y de liderazgo para toda la comunidad, ¿sí? Siguiente, André. Y esto sucede a través de trabajar con 3 objetivos generales, ¿no? Principalmente proteger la salud pública frente al cambio climático y a otros impactos ambientales, y cómo hacemos esto a través de impulsar acciones, iniciativas, soluciones que aceleren la transición hacia sistemas de salud más resilientes, que reduzcan la huella de carbono del sector, que promuevan el uso de energías renovables y movilizar al sector y a los trabajadores, ¿no? Para el abordaje, para que en realidad el abordaje del cambio climático sea una cuestión de salud pública. Transformando la cadena de suministro del sector es otro de los objetivos, y ahora también lo vamos a ver un poco, digamos, en relación y en vinculación a esta propuesta de compras desde el sector de la salud, ¿no? O sea, sabemos que el impacto de las compras en el sector de la salud y en particular en todo lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero es muy importante. Hay una gran demanda de productos, de insumos y de servicios que realiza el sector para llevar adelante su actividad, y por eso es muy importante poder trabajar desde un enfoque, desde un enfoque desde la incorporación de criterios de sostenibilidad para poder plantear estrategias de transformación de los mercados y de los proveedores que abastecen al sector de la salud para que los productos y los insumos sean de bajo impacto ambiental, sean de bajas emisiones, sean pensados, concebidos y sean demandados incorporando criterios de sostenibilidad desde este enfoque, ¿no? Desde lo económico, lo social y lo ambiental. Y por último, es el objetivo que es
quizás uno de los más importantes y que viene, digamos, a colación de estas intervenciones, es la de construir liderazgos para la salud ambiental, ¿no? A través de movilizar y socializar no solamente buenas prácticas o casos de éxitos, o acompañar al sector y a los trabajadores que se construyen como referentes adentro de los sistemas de salud, adentro de los hospitales, para impulsar estas transformaciones de gran escala. Y en ese sentido, ¿no? Es importante destacar estas participaciones que nosotros tenemos y que aspiramos a que ustedes sean las lideresas y los líderes que contribuyan a ese cambio. Así que, nada, siguiente, vamos a entrar un poco más en contarles de qué se trata Salud Sin Daño y la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Como yo les decía, Salud Sin Daño es una organización internacional, hace 25 años que, digamos, que se vincula con el sector de la salud a través de esta Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, que tiene más o menos 10 años y que es una iniciativa que busca unir, ¿no? En comunidad a los diferentes miembros que forman parte de la red, que pueden ser hospitales, que pueden ser sistemas de salud, que pueden ser organizaciones profesionales, que pueden ser organizaciones académicas, y que se unen con un único fin, de alguna manera, que es reducir la huella ecológica del sector y promover la salud ambiental a través de adherir a una agenda global que ahora la vamos a ver, ¿no? Como les decía, a la red global pueden acceder centros de salud, pueden acceder sistemas de salud, y quienes forman parte de la red global tienen acceso, o pueden, en realidad, digo, pueden acceder a diferentes beneficios que se desarrollan para el sector de la salud en particular, guías y recursos, hay una plataforma, un centro de datos en donde los miembros de la red pueden informar las mejoras ambientales que van teniendo año a año en relación a los objetivos que trabajan en el marco de esta agenda global, que ahora vamos a ver. Hay beneficios y programas que de programas como quizás el más emblemático para lo que es la región de América Latina, es el programa de Menos Huella Más Salud, que digo, lo traigo a colación justamente por esto, porque nos parece importante destacar que se pone a disposición de los miembros de la red para que puedan mostrar cómo vienen trabajando en la mejora de la gestión ambiental y puedan dar experiencia, ¿no? Puedan dar sus testimonios y contar sus experiencias en relación a las buenas prácticas y a la posibilidad de transformar los hospitales y transformar el sector, ¿sí? Ahí siguiente, André, y un poco para contarles en relación a la red global, en particular la red global, digo, como les mencionaba, está, digamos, distribuida en todo el mundo. Hay socios y hay socios estratégicos y hay miembros a lo largo y ancho del planeta, y en particular en mayo de este año la red global cuenta con 1.560 miembros en 75 países, y esto representa los intereses de más de 62.000 hospitales y centros de salud, y nos parece importante este dato justamente por eso, porque lo que se busca, digamos, es traccionar el sector y traccionar la transformación del sector, ¿no? Y en ese sentido, la representación que tiene a nivel internacional y la posibilidad de trabajar en iniciativas que mejoren la gestión ambiental del sector de la salud y que reduzcan su huella ambiental, tiene un alto impacto cuando vemos digamos, este mapa y la cantidad de miembros que forman parte hoy de la red, y en particular en la región. La siguiente, André. Ahí está. Bueno, en América Latina la red global está presente en más de 15 países, hay más de 900 miembros que representan los intereses de más de 25.000, 24.000 hospitales y centros de salud, y esto es un gran desafío para la región. No solamente es un gran desafío, sino que también es una gran y una enorme oportunidad, porque somos la comunidad más grande de miembros dentro de toda la red, y por eso hay un gran potencial en toda la región para acompañar, ¿no? O, digo, este potencial que acompaña también otras iniciativas, ¿no? Otras activaciones, las de jóvenes, las de campesinos. Digo, en ese sentido la región tiene una gran posibilidad de transformar y de interpelar la forma en que se lleva adelante o que se
que se promueve o impulsa el desarrollo. Así que ahí tenemos una enorme oportunidad y bueno, y celebrar en ese sentido la participación de ustedes en estos seminarios para, digo, llevarse un montón de información del trabajo que venimos haciendo. Andrés, siguiente. Me parece, bueno, como les mencionaba, esto es de la red global, y antes les contaba que hay diferentes recursos y hay diferentes guías que se ponen a disposición, y acá esto es interesante, y sobre todo ustedes que en un futuro van a estar participando, si no participan hoy, dentro de los establecimientos de salud, como tomadores de decisiones, ¿no? Y como líderes y referentes que pueden ser dentro del sector de la salud, de referentes ambientales. El trabajo que lleva adelante Salud Sin Daño es un trabajo que se realiza, digamos, en articulación y en co-creación con los miembros, con los diferentes miembros de la red, con los sistemas de salud, con los hospitales, y por eso se pone, digo, se hace este trabajo en general, un trabajo de desarrollo y de ensayo y de prueba piloto, que después se escala y se co-construye con el sector, ¿no? Y lo que se busca es justamente que estas herramientas y que estas guías, como las que pueden tener acá a disposición, que están públicas para quien quiera, digamos, tener mayor información al respecto, están disponibles en la página web, que tengan un impacto sobre el sector, ¿no? Que poder generar herramientas y poder generar recursos para el sector, pero con el sector y desde el sector de la salud, y pensarlos y construirlos de manera conjunta, ¿no? Entonces, es importante destacar esto, y me parece que este trabajo que viene haciendo Salud Sin Daño, que ha construido con la Cátedra de Salud Socioambiental, tiene este objetivo de co-construcción, de co-creación, para que los resultados, digo, sean puedan implementarse digo, y tengan y puedan bajarse de alguna manera a territorio y tengan un resultado concreto, ¿no? Así que, siguiente, André. Y bueno, un poco para contarles en particular lo que venimos a hablar hoy, que es el impacto de la huella ambiental del sector, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la huella ambiental del sector, es importante tener presente que el sector de la salud tiene un impacto muy importante en el ambiente y también en la salud, ¿sí? El sector de la salud demanda productos, demanda insumos, es como cualquier otro sector, ya sea el sector de productivo o un sector de servicios. El sector de la salud forma parte de un modelo de producción y consumo que contribuye en muchos casos, y que contribuye, no solamente contribuye, sino que en muchos casos origina y agrava los problemas de la salud ambiental que están causados por los impactos del cambio climático, por la contaminación, por la crisis ecológica y ambiental, porque genera residuos, consume energía, consume agua, demanda sustancias químicas, demanda insumos, ¿no? Hace un uso indiscriminado de los recursos, ¿no? Pero al mismo tiempo el sector de la salud intenta tratarlos y evitar los impactos sobre la salud. O sea, demanda sin duda sustancias químicas, muchas de estas, o como el PVC, el mercurio, que en muchos lugares están siendo eliminados por los impactos que tienen la salud, que tiene sobre el ambiente. Sabemos que son sustancias tóxicas para la salud de los trabajadores, para los consumidores, y que hay un proceso de transformación y de eliminación y de sustitución de muchas de estas sustancias. De la misma manera, el sector de la salud hace uso de tecnologías como la incineración de residuos, ¿no? Con la consiguiente generación de emisiones, sustancias tóxicas, dioxinas, furanos, con impacto sobre la salud de la población circundante. Hace demanda de agua digamos, sabemos que hay que el acceso al agua en muchos lugares no es de calidad y no es en cantidad y no es digamos, posible en muchos lugares. Entonces, no deja de ser diferente a cualquier otro sector productivo, a cualquier otro sector de servicios, ¿no? Demanda y consume todo tipo de recursos, todo tipo de insumos, genera grandes cantidades de residuos, y muchos de estos residuos, que pueden ser residuos reciclables, que pueden ser, en realidad, muchos de los residuos que se generan en el sector de la salud son asimilables a domiciliarios, parte de ellos pueden ser reciclables,
hemos visto sin dudas que los plásticos que se generan tienen un alto impacto en el sector, tienen un alto impacto ambiental, ¿no? Y de hecho hemos visto probablemente imágenes y videos de las islas de plásticos flotando por todo el mundo, afectando a la fauna. Hemos visto sin duda en contexto de pandemia barbijos, guantes y batas descartables en fotografías dando vueltas por diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, hay impactos que genera el sector de la salud que nosotros buscamos abordar y trabajar a través de esta agenda global, a través de este marco de trabajo planteado en esta agenda global, y no es menor, y acá quiero destacar por qué tenemos este objetivo de compras o digamos, este concepto de compras en esta lámina de la huella ambiental del sector, porque muchas de las decisiones, ustedes como futuros tomadores de decisiones, como futuros referentes ambientales, tenemos que conocer que más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del sector de la salud, provienen de su cadena de suministros, y en esa cadena de suministro tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos o que se toman a la hora de seleccionar productos, insumos o servicios, ¿no? Y cómo se incorporan criterios de sostenibilidad digamos, en esas compras o en esos procesos de adquisición. Y por eso es tan importante tener esta mirada integral respecto de las compras sostenibles en el sector de la salud y cómo a partir de la toma de decisiones se puede incidir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y en definitiva, y aunque no lo vamos a encontrar como un objetivo, estas decisiones que se toman inciden en estos diferentes, ¿no? En estos diferentes objetivos de la agenda global y contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde este enfoque de cambio climático y la salud. Entonces, me parece importante destacarlo, y también por eso hoy lo traemos a colación, justamente porque el sector de la salud tiene que, digamos, tiene que seguir creciendo porque hay una cobertura sanitaria universal que tiene que cumplir de acá a 2030, o sea, hay una demanda enorme de insumos, de recursos, de infraestructura, de trabajadores que va a tener el sector para poder alcanzar esta cobertura sanitaria universal, que de alguna manera, ¿no?, nos obliga a pensar de qué manera el sector va a seguir creciendo para que ese crecimiento no sea en detrimento de una menor calidad de los servicios que presenta, porque que presta, ¿no? Porque claramente el sector sigue creciendo, tiene que seguir creciendo, pero tiene que hacerlo reduciendo su huella ambiental y reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Para poder cumplir, ¿no?, con este objetivo. Entonces, hay una mirada integral que tenemos que hacer en relación a lo que el sector demanda, a cómo lo demanda y a cuáles son las prioridades en relación a los insumos, a los productos, a los servicios y a la forma en que se va a desarrollar para poder contribuir a una sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, André, la siguiente. Entonces, ¿cómo contribuye a esa sostenibilidad ambiental? Nosotros desde Salud Sin Daño lo que proponemos es este trabajo integrado, este trabajo en el marco de esta agenda global para hospitales verdes y saludables, que trae, digamos, 10 objetivos. Hoy nos vamos a concentrar particularmente en residuos y en compras como se los mencionaba, pero que contribuyen, no vamos a encontrar acá el objetivo de cambio climático en sí, porque cambio climático es transversal a toda esta agenda global, porque el trabajo en cada uno de estos objetivos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, porque reducir los residuos claramente reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, porque incorporar criterios de sostenibilidad en las compras y en los procesos de licitación
de insumos y de productos reduce las emisiones de la cadena de suministro, ¿no? Del sector de la salud, pero también trabajar en la reducción de los consumos energéticos, en hacer un mejor uso del agua en el sector de la salud, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, porque mejorar los sistemas, digamos, los alimentos que se distribuyen dentro del sector de la salud reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digo, hay una transversalidad digamos, de este objetivo en particular, que hoy no lo van a ver escrito dentro de esta agenda, pero que claramente el trabajo integrado en ellos contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Siguiente, André. Y bueno, y como les decía, ¿por qué nosotros vamos a trabajar principalmente residuos? Porque primero es uno de los objetivos más seleccionados y trabajados por todos los miembros de la red. Por otro lado, y me parece importante destacar que la Organización Mundial de la Salud da cuenta de que 3 de cada 10 centros sanitarios no tienen sistemas de separación de residuos y que en uno de cada tres países en desarrollo no hay gestión de residuos, una adecuada gestión de residuos sanitarios, ¿no? Y además traer como importante que en un contexto de pandemia la generación de residuos se multiplicó por 6, ¿no? O sea, imagínense lo que puede ser una inadecuada gestión de esos residuos o cómo la inadecuada gestión de esos residuos puede perjudicar a la salud de las personas que forman parte, digamos, de la comunidad de la salud, que trabajan en el establecimiento o que se vinculan de alguna u otra manera al sector de la salud. Entonces, la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables propone trabajar sobre este objetivo, digamos, con el enfoque de reducir, de tratar y de disponer de manera segura y adecuada los residuos de los establecimientos de salud, y de qué manera. Bueno, primero entendiendo que hay una problemática en la gestión que muchas veces responde a falta o ausencia de información, a escasez de recursos, y que a partir de ahí tenemos una oportunidad para poder mejorarlo, ¿no? Trabajar en una gestión integral que incorpore una estrategia desde una mirada, desde la jerarquía de la gestión de residuos. Si querés, André, ahí pasar a la siguiente. Como les mencioné al principio, para que tengan una idea, los residuos sanitarios, se calcula que aproximadamente entre un 80 y un 85% de los residuos que se generan en un establecimiento de salud son desechos comunes o asimilables a domiciliarios, ¿no? Y la gestión de los residuos sanitarios sabemos que es compleja, que a veces no tiene financiamiento, o que hay una mala implementación. En muchos casos hay este desconocimiento o esta desinformación sobre la combinación, las propiedades tóxicas o infecciosas de los residuos y de la amenaza que los residuos representan para la salud y para el ambiente, ¿no? Y también, digo, sabemos que en muchos hospitales de países en desarrollo, todos los residuos se incineran o terminan en disposición final en un basural a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, digo, no podemos desconocer también que estas situaciones pasan, pero que hay oportunidades de mejora para evitar de alguna manera el impacto en la salud y evitar el impacto en el ambiente, en el aire, en el suelo y en el agua, ¿sí? Siguiente, André. ¿De qué manera? Como les mencionaba, para pensar en para proponer, para trabajar, para poder realizar una adecuada gestión de los residuos hospitalarios, hay que pensar en, o por lo menos tener este abordaje desde la jerarquía de la gestión de residuos, que digo, no es muy diferente a la gestión integrada de residuos que sucede en cualquier municipio, que sucede en cualquier localidad. Siempre es importante o tener presente que el mejor residuo es el que no se genera, pero si el residuo se tiene que generar, hay que trabajarlo con una mirada desde la prevención, desde la reducción, desde la minimización, pensando en esta, digamos, en esta información que tenemos, que más del 80% de los residuos son potencialmente reciclables, ya sea porque son residuos que pueden ser compostados o porque pueden ser segregados para su posterior reciclabilidad, o que pueden trabajarse incluso con los proveedores en estos sistemas de retorno, ¿no? De productos y de insumos o de envases, de empaques y de embalajes. Entonces, es importante priorizar siempre este enfoque desde las acciones que menos inversión
requieren, que son las de la prevención, la de el reciclado, la reutilización, hasta aquellas que requieren una mayor inversión, que son las de la disposición, las del tratamiento, ¿no? Incorporar el compostaje o la biodigestión como una manera de aprovechar la fracción orgánica, o migrar de tecnologías, sobre todo de tecnologías de tratamientos que incorporan la incineración, como la tecnología por excelencia, cuando sabemos, y nosotros desde Salud Sin Daño promovemos tecnologías alternativas con un menor impacto ambiental, lo que están probadas, que existen, que funcionan, ¿sí? Y sobre todo porque, también entendemos que parte de los residuos y muchos, en realidad que muchos de los productos e insumos que se utilizan en el sector de la salud contienen sustancias sí, contienen sustancias o son productos, digamos, que contienen PVC, y saben que el PVC es un plástico que contiene cloro, que es un precursor de las dioxinas y de los furanos, y cuya incineración en inadecuadas condiciones, puede generar estos compuestos con un alto impacto en el ambiente y en la salud, ¿no? Así que, bueno, ahí no me quiero extender mucho. Siguiente, hay diferentes tipos de tecnologías, es importante siempre pensar en esta mirada desde la gestión integral, en una planificación, haciendo un diagnóstico, involucrando a los actores, a los diferentes actores en cada una de las etapas, y diseñar un plan que pueda llevarse adelante en un establecimiento de salud, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de los beneficios, ¿sí? Que nos permite este trabajo desde la gestión integrada? Primero, obviamente, reducir los costos de funcionamiento, mejorar la relación con el personal y con la comunidad, reducir la huella ambiental, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Siguiente, André, por ahí. Bueno, acá brevemente contarles esto, también son guías que están disponibles, son recursos que, como yo les mencionaba al principio, son recursos que se desarrollaron en conjunto, que se co-crearon con miembros de la red global, y que de alguna manera, digamos, se realizaron en este contexto de pandemia, ante la necesidad y ante la demanda que había de muchos miembros de la red por el desconocimiento de lo que implicaba la gestión de los residuos en un contexto de COVID y de pandemia. Son recursos que están disponibles y que me parece que pueden ser interesantes para ustedes. Los pueden descargar de la página web. Vamos a la siguiente. Y como para ir cerrando, el objetivo y antes de darle el espacio a Andrea, que no quiero robarme muchísimo tiempo, quiero mencionar brevemente este objetivo, que es el de las compras sostenibles. Me parece muy importante, primero, destacar esto. O sea, una compra, ya saben que es una operación, es un intercambio. Este intercambio de alguna manera genera, digamos, tanto aguas arriba como aguas abajo, o sea, hacia adelante y hacia atrás del proceso, impactos de todo tipo. Y como yo les decía, el sector de la salud no escapa a un modelo de producción y consumo. Las compras activan un modelo de producción, fomenta y fortalece, y de alguna manera incide en un modelo de consumo e impacta en un modelo de descarte, o sea, esas compras como tal, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos, o sea, y esto es cuando lo pensamos en una compra individual y de manera individual, ¿sí? Ahora, si nosotros agarramos ese proceso de compra que tiene impactos hacia aguas abajo y hacia aguas arriba de la cadena de un modelo de producción de consumo, y lo multiplicamos por la cantidad, no sé, de personas que hoy están escuchando esto, y lo multiplicamos por la cantidad de miembros que forman parte de la red, ¿no? Que representan, como les dije, los intereses de más de 25.000 hospitales y centros de salud. Imaginen la demanda de insumos, de productos, de servicios de todos esos establecimientos de salud, y sean de la complejidad que sea o de la categoría que sea, ¿no? Ahora, imaginen esa demanda de insumos. Imagínenla aún más cuando este sector de la salud tenga que crecer para alcanzar la cobertura sanitaria universal, ¿no? O sea, los impactos de las compras y la necesidad de trabajarlas desde el sector de la salud en conjunto y de manera agregada, justamente porque más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la cadena de suministro, ¿no? Las compras sostenibles atraviesan e impactan de alguna manera en todos los objetivos de la agenda global, porque nos permite seleccionar
productos y servicios de bajo impacto ambiental, de menor impacto ambiental. Y en particular hay un gran desconocimiento en relación a el impacto de los insumos y de los productos que se consumen en el sector, el impacto ambiental o, digamos, hay un desconocimiento en relación al ciclo de vida de muchos de esos productos, ¿no? Y hay mucha ausencia de información. Y este fue un tema, digo, compra sostenible, fue un tema que durante los últimos 4 años, desde Salud Sin Daño, lo hemos venido trabajando en un proyecto en particular, junto con UNDP, con PNUD, y que se trabajó muy fuerte en la región para el desarrollo y para la implementación de criterios universales que permitan realizar una adquisición sostenible de los insumos y productos que demanda el sector. Entonces, siguiente, André, por ahí como para saber qué podemos hacer desde el sector y de qué manera, digamos, nosotros lo promovemos y lo trabajamos. Es justamente desde esta, digamos, posibilidad de incorporar a los procesos de compras, a los procesos de adquisición, digamos, criterios de sostenibilidad que incorporen estos, digamos, estos 3 enfoques desde el enfoque ambiental, el enfoque económico y el enfoque social, y que incorporen criterios vinculados a estos enfoques, ¿no? Justamente porque, digo, de esta manera se hace este abordaje integral y permite trabajar y seleccionar productos de bajo impacto ambiental, ¿no? Es importante, digo, como sector de la salud y para ustedes como referentes, como futuros trabajadores, como futuros referentes ambientales, como futuros líderes de la transformación, que trabajen y que impulsen, ¿no? Este tipo de iniciativas de incorporación de criterios de sostenibilidad, porque de alguna manera permite permite, digamos, impactar en la huella ambiental del sector, ¿no? Sabemos que el sector tiene que crecer, que ese crecimiento no puede ser, digamos, reduciendo o disminuyendo la prestación de los servicios o la calidad de los servicios que presta, pero claramente esos servicios tienen que ser de bajo impacto ambiental, y la manera, digamos, de contribuir a esa reducción de la huella ambiental es a través de llevar adelante procedimientos de compras y contrataciones que incorporen criterios de sostenibilidad. Siguiente, André. Y solamente como para tener presente cuáles son parte de los beneficios, o sea, cuáles son los beneficios de trabajar con criterios de sostenibilidad, y lo más importante, y para ir cerrando, las compras como tal dentro del sector de la salud son una herramienta preventiva porque nos permite trabajar, porque nos permite reducir la huella ambiental, digo, antes de que esto suceda, ¿no? El hecho de poder incorporar criterios de sostenibilidad para realizar las compras, sin dudas, disminuye la huella ambiental, disminuye los gases de efecto invernadero, digo, promueve acciones para incorporar productos e insumos de bajo impacto ambiental que generen menor cantidad de residuos, que consuman menos energía. Entonces es importante este enfoque de las compras, porque además el trabajo en conjunto con los diferentes sistemas de salud y hospitales agrega demanda y permite la transformación de los proveedores, ¿no? De manera articulada, y eso, digamos, es como el objetivo principal que tiene digamos, que tiene este objetivo, poder transformar la cadena de suministro, poder transformar a los actores, a los proveedores que hoy abastecen al sector de la salud. Y ya creo que con eso, digo, estamos bien. Ahí. Hasta acá mi parte, André. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Jacquelina, por esta primera parte de la ponencia. Y antes de pasar a la segunda parte, donde ya nos metemos más en materia de cambio climático, agradecerle también a Damián, a Gabriel, a todo el equipo del Instituto de Salud Socioambiental por este espacio. Y bueno, sabemos que les hemos dado ya ahorita, en esta primera media hora, mucha información. A veces puede ser un poco abrumador darse cuenta de nosotros, nosotras, nosotres, como actores del sector de la salud, que tenemos como misión velar por la salud y bienestar de las personas, cómo es que también estamos contribuyendo al problema, ¿no? Puede ser abrumador, pero no se preocupen, que poco a poco vamos a ir llegando también a las soluciones y cómo podemos ser parte de la solución, que es todo el planteamiento que desde Salud Sin Daño queremos plantear, y que es cómo podemos alinear
el trabajo, las actividades, las operaciones del sector de la salud con esa misión del juramento hipocrático, que es primero no hacer daño. Por eso de ahí viene el nombre de la organización. Así que bueno, para entrar en materia de cambio climático y salud, retomo algo de lo que ya les había planteado Jacquelina cuando habló de la huella ambiental del sector salud. Aquí vamos a entrar en específico en la huella climática del sector de la salud, pero no sin antes poner en contexto que el sector de la salud es, en términos de su relación con el cambio climático, tiene un carácter dual. ¿A qué nos referimos con esto? Esta gráfica es de un documento que les recomendamos mucho leer, que se llama Establecimientos de Salud Resilientes al Clima y Ambientalmente Sostenibles. Son las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero fue un documento al cual Salud Sin Daño tuvo el gusto de contribuir. Y como pueden ver, por un lado tenemos que el sector de la salud es altamente vulnerable a una serie de impactos del cambio climático. Esa lista que ven de su lado izquierdo no es de ninguna manera exhaustiva, al contrario, solamente son algunos de los ejemplos. Esto depende mucho de dónde estén ubicados los establecimientos de salud y qué nivel de exposición y de sensibilidad tengan, cuál sea su capacidad adaptativa, pero en general el sector salud a nivel mundial es altamente vulnerable. Lo es porque es vulnerable la población a la que atiende, a todo desde las posibles muertes y lesiones generadas por impactos climáticos que podrían ser considerados ya sea eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías, incendios, tormentas tropicales, huracanes, etcétera, hasta el aumento en la distribución de enfermedades transmitidas por vectores por conducto de un aumento en la temperatura. Entonces, esto aumenta la demanda de servicios de salud, lo cual tiende a poner aún mayor presión sobre sistemas de salud que por lo menos en todo el sur global estaban ya sobrepasados incluso antes de la pandemia y lo están aún más ahora, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esta extrema vulnerabilidad de la población a la que atendemos como sector salud, pero también, y aquí esto es a lo que vamos con lo que está en el centro de la gráfica, también es vulnerable el personal del sector de la salud, las operaciones del sector de la salud. Por ejemplo, cuando tenemos algún evento climático extremo y llega a haber una disrupción en el suministro de electricidad, por ejemplo, es particularmente grave cuando esto pasa en el sector salud porque literalmente dependen vidas humanas de que opere correctamente los establecimientos de salud y por supuesto la propia infraestructura del sector de la salud está en riesgo también ante distintos tipos de impactos climáticos, como decía, ya sean eventos climáticos extremos o eventos de degradación medioambiental de largo plazo, como el aumento del nivel del mar para todos aquellos establecimientos que están en zonas costeras. Son cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta porque esto está sucediendo ya ahora y solamente tenderá a agravarse conforme siga aumentando en seriedad la emergencia climática. Y por otro lado, lo que vemos del lado derecho es todo lo que ya venía platicando Jacquelina y que son todos estos impactos que tiene el sector de la salud sobre el medio ambiente y que deriva de la naturaleza propia de cómo operamos como sector salud. Sabemos que es un sector que tiene un altísimo consumo de agua por razones de higiene y de saneamiento, también que producimos un enorme volumen de desechos, ya lo hablaba Jacquelina, algunos de los cuales tienen que tener un tratamiento especial antes de poder llegar a su sitio de disposición final, también que demanda el uso de ciertas sustancias químicas, que incluso utiliza procesos donde se llega a generar radiación atmosférica. Todo esto por sí mismo genera una importante cantidad de gases de efecto invernadero, pero además es un sector del cual provienen algunas fuentes de gases de efecto invernadero que son específicas al sector, es decir, que no existen en ningún otro sector. Ejemplo, los gases anestésicos, los gases con los que anestesiamos a pacientes para procesos quirúrgicos, en muchos casos son poderosísimos gases de efecto invernadero. Incluso algunos medicamentos que utilizamos y recetamos, ejemplo, los inhaladores, los que recetamos a personas que tienen afectaciones respiratorias como el asma, utilizan en algunos casos como propulsores gases que son poderosísimos gases de efecto invernadero. Entonces, por donde lo veamos, tenemos un sector que es al mismo tiempo altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y un importante contribuyente a los gases que generan el problema. Entonces, para entrar un poquito más en detalle de estas dos vías y nos vamos a
Nos vamos a enfocar en la segunda porque ese es el título de la ponencia de hoy. Vamos a hablar de cómo reducir esa huella ambiental, pero no perdamos de vista que efectivamente el cambio climático es un problema de salud pública. Esta imagen que viene de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, nuevamente no es una lista exhaustiva, pero nos da algunas de las posibles aristas de esta problemática de salud pública que representa el cambio climático y que va desde el aumento de estas enfermedades que mencionaba, que son transmitidas por vectores y de las cuales conocemos muy bien en la región de América Latina y el Caribe, que van desde malaria, chikungunya, zika, todas estas que son endémicas en nuestra región y que están empezando a aparecer en latitudes donde anteriormente no existían, hasta todas las vinculadas a enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades respiratorias que también tienen que ver con el aumento de la contaminación del aire y que también está vinculada a la quema de combustibles fósiles, hasta otras que tienen un impacto, digamos, más indirecto. Del impacto climático al impacto en salud hay más pasos, pero que finalmente están vinculados, como por ejemplo cuando se da una sequía, el impacto que eso puede tener sobre la seguridad alimentaria y por tanto sobre enfermedades vinculadas a la desnutrición o a una mala alimentación, hasta otras que tienen que ver con la seguridad física de las personas, como conflictos que se pueden dar por impactos climáticos, hasta la migración incluso vinculada a los impactos del cambio climático, y que en nuestra región nuevamente es bastante común y lo va a ser cada vez más. Entonces, todas estas razones son por las cuales se tiene que adaptar el sector de la salud a los impactos ya inevitables del cambio climático. El otro lado de la moneda, como decíamos, es lo que contribuye el propio sector a la contaminación, a la emisión de gases de efecto invernadero que producen el problema. ¿Qué tanta es la responsabilidad del sector de la salud sobre este impacto climático? Bueno, en 2019 publicamos este informe, La huella climática del sector salud, en el que se hizo la primera estimación a nivel global de cuál era esta huella climática del sector de la salud, y lo que descubrimos en este informe es que el sector representa al menos 4,4% de las emisiones netas globales de gases de efecto invernadero. Digo al menos porque este informe, como decía, se publicó en 2019, pero se estimó con datos de 2014. Hoy día tenemos datos más actualizados que nos hablan de que esta huella climática está ya más cerca del 5% de las emisiones netas globales. Para ponérselos en contexto, si el sector salud fuera un país, sería el quinto emisor más grande del mundo. Más emisiones que las que en total generan países como Alemania, como Japón y otros grandes emisores. Entonces, es muy significativa la contribución del sector salud a la problemática. Y otro aspecto importante que destaca este informe es que estas emisiones, así como no se distribuyen equitativamente las emisiones generales a nivel global, pues tampoco es así con el caso de las emisiones producidas por los sistemas de salud. Como pueden ver en la gráfica, en realidad la distribución es muy similar a la distribución del total de las emisiones. Son algunos países en particular los que tienen los sistemas de salud más contaminantes. ¿Qué tanto más contaminantes? Igual les doy un ejemplo para que se den una idea. El sistema de salud de Estados Unidos, que es en términos relativos y absolutos el que más contamina a nivel global, per cápita emite de 52 veces más emisiones que el sistema de salud de la India, que atiende a millones de personas más. Entonces, claramente también en esta discusión de la huella climática del sector salud, hay de por medio una discusión de justicia climática y de cómo nos distribuimos las emisiones, quiénes son históricamente responsables y quiénes lo son actualmente en términos de esa proporción de las emisiones del sector de la salud. Y pues hay que pensarlo también a la luz de lo que les presentaba Jacquelina, en términos de cobertura sanitaria universal y otros objetivos mundiales en materia de salud, donde los sistemas de salud del sur global estamos lejos de poder cumplir todavía con esos objetivos, todavía tienen que crecer significativamente para poder cubrir esos servicios y por tanto hay una mayor presión y hay una mayor responsabilidad sobre los sistemas de salud de los países industrializados para descarbonizarse antes, descarbonizarse más rápido y apoyar con medidas de cooperación, con financiamiento, con construcción de capacidades, transferencia de tecnología a los países del sur global para que puedan, al tiempo que van creciendo sus sectores de la salud, transformarlos hacia una atención en salud climáticamente inteligente.
Aquí les quiero presentar una serie de gráficas que provienen de un segundo estudio que publicamos el año pasado. Voy a hablar un poquito más de él ahorita en unas láminas. Se llama Hoja de Ruta Global para la Descarbonización del Sector de la Salud. Y lo que les quiero plantear es que partimos de este punto de la estimación que se hizo en 2019, pero como les decía, es de datos de 2014, por eso nuestro punto de partida es aquí 2014, para decir, bueno, ¿cuál es la huella ambiental del sector de la climática, del sector de la salud hoy en día? 2 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. La primera pregunta que nos planteamos para este segundo estudio, para plantear una hoja de ruta hacia cero emisiones, fue ¿qué pasaría en un escenario sin cambios? Un escenario que en inglés le llamamos business as usual, es decir, de no mediar acción climática dentro y fuera del sector de la salud. Y lo que encontramos es que en ese escenario sin cambios o business as usual, las emisiones del sector salud de aquí a 2050 podrían más que triplicarse. Vamos a llegar a más de 6 gigatoneladas por año, lo cual es equivalente a mantener a las emisiones activas por un año de más de 770 centrales de generación eléctrica a carbón anuales. O sea, de nuevo, para que tengan una idea de la inmensa cantidad de emisiones que significaría esto si no hacemos algo para reducirlas actualmente, y esto es en un escenario tendencial de aquí a 2050. Entonces, a partir de esta línea base de lo que esperaríamos que pasara sin cambio, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasaría, para empezar, si el 100% de los países que tienen compromisos en el marco del Acuerdo de París cumplieran con esos compromisos? Esos compromisos hoy en día existen en la forma de un instrumento que se llama NDC, por sus siglas en inglés, en español, contribuciones determinadas a nivel nacional, y que son esos instrumentos por medio de los cuales los países indican a la comunidad internacional que eso es lo que ellos van a contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Para esta modelación se tomaron las NDCs como se encontraban hasta 2017, obviamente hay actualizaciones más recientes, pero lo importante aquí a notar es que si se cumplieran el 100% de esas NDCs, por lo menos como estaban hasta 2017, podríamos reducir este crecimiento proyectado de las emisiones del sector de la salud en un 70%. ¿Por qué? Porque estas NDCs traen compromisos de eficiencia energética, de instalación de energías renovables, etcétera, todos los cuales, por supuesto, que tendrían un impacto positivo en la reducción de las emisiones del sector de la salud. Pero ahí, como pueden ver, todavía nos queda un largo camino hacia cero. Así que la siguiente pregunta ahora sí es, ¿qué sí puede hacer el sector de la salud? El propio sector de la salud, ¿qué tanto puede reducir sus emisiones y qué tiene que hacer para lograrlo? En la hoja de ruta lo que hemos planteado son 7 acciones de alto impacto implementadas en 3 vías de acción simultáneamente. Ahorita les voy a decir cuáles son, pero nada más para que se den una idea de lo que el potencial de mitigación que tiene el sector de la salud. Nuestra modelación plantea que podríamos reducir este crecimiento potencial proyectado en 44 gigatoneladas, que es equivalente a dejar esta cantidad, más de 2,000 millones de barriles de petróleo por año en el suelo, sin explotar, por 36 años. Entonces, el sector de la salud, propiamente dicho, tiene mucho que puede hacer para reducir su propia huella ambiental, con el impacto que eso tendría también en términos de la salud pública, tanto a nivel local y nacional como a nivel global, porque pues, al final de cuentas son emisiones atmosféricas y la atmósfera no conoce fronteras. Y de todas maneras, como pueden ver quienes están apreciando la gráfica, seguimos sin llegar a cero. ¿Por qué es importante llegar a cero emisiones hacia 2050? Aquí hago una brevísima recapitulación de lo que nos ha dicho el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Quizá lo hayan escuchado hablar, IPCC por sus siglas en inglés. Es la autoridad científica internacional en la materia, que ha sacado una serie de informes y cada cierto tiempo saca un nuevo ciclo de evaluación. Ahorita nos encontramos en el 6º ciclo de evaluación de lo que hace el IPCC en términos del estado del arte de la ciencia climática. Y básicamente lo que nos ha planteado el IPCC es que si queremos lograr los objetivos del Acuerdo de París, particularmente el objetivo de limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo, y que está
a nivel internacional entendido como ese umbral, el límite de un planeta vivible, es no pasarnos de 1,5 grados centígrados para finales de este siglo, pues el IPCC nos dice que para lograrlo tenemos que reducir a la mitad las emisiones totales de la economía mundial. Eso nada más, de verdad, tomen un minuto para pensar lo que eso significa. En menos de 8 años, reducir a la mitad el total de las emisiones de toda la economía global. Y la otra parte de la ecuación que plantea el IPCC es que tenemos que alcanzar 0 emisiones netas, es decir, un balance entre lo que emitimos y lo que los ecosistemas pueden absorber para 2050. Entonces, todavía aquí en esta gráfica lo pueden ver, nos queda un cachito que en la hoja de ruta hemos llamado territorio inexplorado, porque aquí es donde entra esa innovación que esperamos ver en los próximos años en el sector de la salud y donde a ustedes como estudiantes de medicina que algún día van a ser profesionales de la salud, van a estar en este espacio, van a tener que encontrar cómo podemos sí dar una atención en salud de la misma calidad, ampliando la cobertura, pero llegando a 0 emisiones. ¿Cómo podemos dar una atención en salud de la misma calidad, pero con 0 emisiones, para poder estar alineados con el Acuerdo de París y cumplir con el objetivo de no hacer daño, de primero no hacer daño? Entonces, en este planteamiento, aquí muy rápidamente les voy a, bueno, esta es la portada de la hoja de ruta global para la descarbonización del sector salud, ahí les dejo la liga, les invitamos a conocerla en detalle, trae una serie de anexos como por ejemplo fichas con datos nacionales, trae ejemplos de intervenciones que se pueden tomar, pero como les decía en las láminas anteriores, el planteamiento es que vamos a trabajar en 3 vías de acción simultáneamente. La primera vía de acción es trabajar en lo que podemos controlar directamente, es liderar con el ejemplo, y esto significa descarbonizar los propios establecimientos de salud, sus operaciones y los servicios que prestan, ¿no? Es empezar por lo que podemos hacer hoy desde nuestros establecimientos de salud. La segunda vía de acción tiene mucho que ver con lo que les presentaba Jacquelina en términos de compras sostenibles, y que es descarbonizar la cadena de suministro del sector salud. Ya lo decía Jacquelina, desde el informe 2019 descubrimos que más del 80% de la huella climática del sector salud viene de la cadena de suministro. Y acá es bien importante pensar en el poder económico que tiene el sector y el potencial que tendría para movilizar y cambiar mercados más allá del propio sector si agregáramos la demanda del sector, porque según la Organización Mundial de la Salud, el sector salud a nivel global representa alrededor del 10% del PIB mundial. 10% de la economía mundial es el sector salud. Así que imaginen el poder que hay en agregar esa demanda y exigir a los proveedores que nos abastezcan con productos, insumos y servicios más sostenibles. Y por último, esta vía de acción número 3 es cómo podemos como sector salud contribuir a una descarbonización general de la economía y de la sociedad. ¿Cómo? Haciendo uso del poder político y ético que tiene el sector para movilizar y exigir también de nuestros gobiernos, exigir a nivel local, nacional e incluso a nivel internacional en los espacios de las negociaciones climáticas y otros, que el tema del cambio climático sea visto como una emergencia de salud pública y sea atendido como tal, con ese nivel de urgencia, tal como atendimos la pandemia por COVID-19. Entonces, estas 3 vías de acción tienen que estar operando en simultáneo, y estas son las 7 acciones de alto impacto que mencionaba, que nos pueden llevar a reducir 44 gigatoneladas anuales por 36 años de gases de efecto invernadero. No entro en detalle en cada una por falta de tiempo, de verdad les invitamos a conocer los detalles en este documento, pero nada de lo que ven en pantalla seguramente les es extraño, al contrario, no es ninguna sorpresa que donde tenemos que empezar es en abastecer al sector salud, por ejemplo, con 100% de energía limpia y renovable, que tenemos que reducir el impacto del transporte que utilizamos, el tipo de edificios en donde tenemos a los hospitales y centros de salud, etcétera, ¿no? Acá hay ejemplos de cómo cada una de estas 7 acciones de alto impacto se pueden traducir en intervenciones concretas en cada una de las 3 vías de acción. ¿Ok? O sea, aquí, por ponerles un ejemplo, si hablamos de abastecer al sector salud con energía 100% limpia y renovable, en la primera vía de acción eso significa que en mi establecimiento de salud, en mi hospital, en mi centro de salud, voy a
voy a fomentar que se implementen medidas de eficiencia energética, que de ser posible se instale capacidad de generación con paneles solares o con calentadores de aguas solares, etc. En la vía de acción 2, quizá le voy a exigir a los proveedores de servicios que me venden productos, servicios, insumos, que tengan una meta de reducción de emisiones. Quizá les voy a pedir que tengan un inventario y que reporten transparentemente sus emisiones y que tengan un plan de mitigación en sus fábricas y operaciones de transporte y distribución. Y en la vía de acción 3, quizá me voy a involucrar como institución, como hospital, como centro de salud o como profesional de la salud individualmente en hacer abogacía, en hacer, incidencia política con mis representantes a nivel local, a nivel nacional, para que se trabaje en la descarbonización de la economía en general como un imperativo de salud pública, desde el conocimiento que tenemos como profesionales de la salud. Entonces, así van a encontrar ejemplos para cada una de estas 7 acciones de alto impacto que quizá les pueden inspirar para ver qué pueden hacer ustedes desde el espacio que están ocupando ya como estudiantes de medicina y que podrían ocupar el día de mañana en un hospital, en un centro de salud o incluso en un instituto de salud pública. Y bueno, por último, cuando hablamos de atención en salud climáticamente inteligente, evidentemente a raíz de la pandemia, es importante mencionar que ya no solamente hablamos de pensar de manera armónica en descarbonización y construcción de resiliencia y en intervenciones que puedan, digamos que reforzarse mutuamente para impulsar ambos objetivos, sino que tenemos que meter esta tercera columna, esta tercera área de intervención, que es preparación para pandemias. Desafortunadamente sabemos que los mismos motores que están avivando la crisis climática están también aumentando el riesgo de pandemias. Por ejemplo, la deforestación, que genera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, también está haciendo que especies silvestres estén cada vez más cerca de las comunidades humanas por tema pérdida de hábitat, y eso aumenta el riesgo de zoonosis, eso aumenta el riesgo de pandemias por enfermedades que se pueden transmitir de especies silvestres a los seres humanos. Entonces, el cambio climático prepararse para responder al cambio climático significa también en el sector salud prepararnos para responder a las pandemias del futuro. Lo que vemos en la pantalla es, y por falta de tiempo igual no me meto en detalle, pero también viene de la hoja de ruta global, y lo que nos plantea es que una atención en salud climáticamente inteligente ya va a tener que tener en cuenta estas 3 dimensiones siempre. Vamos a tener que impulsar, por ejemplo, cadenas de frío sostenibles. ¿Por qué? Porque esto significa reducir las emisiones de gases refrigerantes de esas cadenas de frío. Significa que vamos a aumentar la resiliencia de los establecimientos de salud si, por ejemplo, hemos dispuesto de alguna manera que la provisión de electricidad para los refrigeradores, los freezers y todo lo demás que hay en una cadena de frío pueda provenir de fuentes renovables, es decir, que estamos menos sujetos a las intermitencias de la red eléctrica nacional o local. Y al mismo tiempo estamos preparadas para el día de mañana, cuando necesitemos una nueva vacuna para una nueva pandemia, poderla distribuir por medio de esas cadenas de frío. Entonces, nuevamente, solo un ejemplo, pero ahora tenemos que pensar en 3 patitas de lo que entendemos como atención en salud climáticamente inteligente. Con esto voy cerrando. Es importante mencionar que se empieza a cambiar la narrativa a nivel internacional y se empieza a entender poco a poco. Todavía estamos lejos de que esto sea la narrativa oficial, pero con las contribuciones, especialmente de la comunidad de la salud, que se empieza a personar en espacios de toma de decisiones globales, se empieza a ver a la crisis climática como una crisis de salud pública, y al comunicarlo así, especialmente en los medios de comunicación masivos, se empieza a entender más a nivel social que el cambio climático no es una cosa del futuro, es una cosa presente, y que no es una cosa que afecta a alguien más, me afecta a mí porque afecta a mi salud. Esto es parte del trabajo que ha estado haciendo Salud Sin Daño desde hace ya algunos años, trabajando, por ejemplo, con medios de comunicación y con periodistas para que empiecen a darle el enfoque de salud a su cobertura de los temas que tienen que ver con cambio climático, y siempre hacen falta profesionales de la salud que estén dispuestas a prestar su voz a estas historias
que no nada más hablan de la problemática, sino también de las soluciones. Acá rápidamente les voy a resumir algo de lo que está pasando en el ámbito global y por supuesto enfocado en la región de América Latina y el Caribe sobre acción climática en salud. Primero que nada, a nivel gubernamental, contarles que el año pasado Salud Sin Daño tuvo el honor de coordinar junto con el gobierno del Reino Unido, que en su calidad de presidencia de la COP, de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Organización Mundial de la Salud, el lanzamiento de una iniciativa completamente innovadora, porque nunca antes había existido una cosa así en el marco de las COPs, que se llama Programa de Salud de la COP26, porque esa fue la edición que se llevó a cabo el año pasado en el Reino Unido, y que llama a los países a desarrollar, por una parte, sistemas de salud resilientes al clima, y por otra parte, sistemas de salud sostenibles y bajos en emisiones. Hasta el momento, se han sumado a este programa de salud de la COP26 casi 60 países. Y pues nos da mucho gusto y mucho orgullo poder decir que de estos 10 son países de América Latina y el Caribe, que son los que ven nombrados del otro lado de la lámina. Felizmente Argentina es uno de ellos. Y ahí le pusimos un pequeño asterisco a aquellos países para los cuales tenemos disponible una ficha de datos nacionales como parte de la hoja de ruta. Así que bienvenidos y bienvenidas a meterse a conocer la ficha de datos de Argentina para que puedan ver cuáles son cómo está actualmente la huella climática del sector salud en Argentina. Y bueno, la semana pasada se lanzó un mecanismo multilateral que va a ser liderado por la Organización Mundial de la Salud para apoyar a estos países a implementar sus compromisos. Así que, bueno, en este caso, como están casi todas y todos en Argentina, felizmente están ya en un país que se ha comprometido a esto. Para el resto de la región, en aquellos países donde no se ha sumado el gobierno nacional a estos compromisos, pues hay un llamado a que como profesionales de la salud busquen a sus representantes para que sus gobiernos también se sumen a estos compromisos. Luego está la acción que está sucediendo directamente en los sistemas de salud y en los establecimientos de salud. Hay mucho que decir al respecto. Aquí nada más les pongo un ejemplo concreto de lo que está pasando a nivel de sistemas de salud y de establecimientos de salud individuales, y es cómo se han ido sumando establecimientos y sistemas de salud de la región a iniciativas globales. En este caso, a una iniciativa de Salud Sin Daño que se llama Desafío de la Salud por el Clima, por medio de la cual hacen públicos sus compromisos en materia de mitigación, resiliencia y liderazgo climático, y que es la iniciativa por medio de la cual nos hemos convertido en socios oficiales en salud de una campaña internacional, que es una campaña de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama Carrera hacia el Cero. Como yo les explicaba hace unos momentos, existe esta consigna global de limitar las emisiones, el aumento de la temperatura promedio global, 1,5 grados centígrados, y que para eso tenemos que alcanzar 0 emisiones netas para 2050. Pues una coalición de países llegó a este acuerdo desde la COP25, y lo que es la carrera hacia el cero, pues es la contrapartida de actores no estatales, es decir, es la coalición más grande del mundo, de todos aquellos actores que no son países, no son gobiernos nacionales, pero que tienen una contribución importante a la problemática, se comprometen a alcanzar 0 emisiones netas para 2050. Y ahora, por primera vez, desde el año pasado, tenemos un componente de salud de esta campaña. Y hasta el momento se han sumado más de 60 instituciones en 22 países que colectivamente representan los intereses de más de 14,000 hospitales y centros de salud. Yo aquí la reflexión que hago, como pueden ver, tenemos varios miembros de la carrera hacia el cero en América Latina y el Caribe, y es que no es menor que establecimientos de salud en países en desarrollo, en plena pandemia, se hayan comprometido a una meta tan ambiciosa como alcanzar 0 emisiones netas para 2050. Así que también un llamado a que aquellas instituciones de salud en las que trabajen actualmente o vayan a trabajar próximamente se sumen a este tipo de compromisos globales, donde van a tener pues obviamente un monitoreo y un escrutinio internacional de que efectivamente estén cumpliendo con sus compromisos. Y lo último, pero no por ello menos importante, de hecho posiblemente lo más importante de toda la presentación, es el rol de las y los profesionales de la salud individualmente. Ustedes quizá no lo dimensionan aún,
pero a nivel social, en prácticamente todas las sociedades del mundo, las y los profesionales de la salud tienen una de las voces más confiables. Las personas creen en lo que les dicen sus médicos, médicas. Y ese poder hay que gestionarlo y hay que canalizarlo hacia la movilización social que se requiere para una transformación tan radical como la que les hemos planteado aquí, que es necesaria para hacer frente a la crisis climática. Aquí les pongo algunas imágenes, algunos ejemplos. La imagen de la izquierda es la marcha del Día de Acción Global que se dio en el marco de la COP el año pasado y donde hubo todo un contingente de profesionales de la salud. Primera vez creo que se da una cosa así. Es decir, ya se están presentando doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, todo tipo de profesionales de la salud se empiezan a apersonar en este tipo de reuniones globales, a exigir acción climática como un imperativo de salud. Y en la otra imagen es de uno de nuestros miembros de la red global, Fundación Valle de Lili en Colombia, que son ejemplos de cómo las personas, las y los profesionales de la salud que están detrás del trabajo que hacen las instituciones realmente hacen la diferencia. En un informe que publicó la OMS, igual con contribuciones de Salud Sin Daño, a principios de este año, sobre los residuos generados por la pandemia, o los residuos vinculados a COVID-19, se incluyó como caso de estudio de mejores prácticas un grupo de establecimientos de salud, miembros de la red global en Colombia, que porque tenían años trabajando en compras sostenibles, al momento de pegar la pandemia, se pudieron organizar internamente y pudieron agregar su demanda para exigir a sus proveedores que el equipo de protección personal que les vendieran fuese reutilizable. Y con ello redujeron, no saben qué, les voy a dar ahorita los números exactos, pero toneladas de residuos del sector salud, particularmente de materiales de protección personal, guantes, batas quirúrgicas, etcétera. Y obviamente no nada más redujeron los residuos, redujeron las emisiones potenciales, sino que redujeron costos significativamente. Entonces, tiene que haber personal comprometido en los establecimientos para que estos cambios se puedan dar desde adentro. Y ese es el llamado que queremos hacerles a ustedes como estudiantes de medicina para que el día de mañana, en donde acaben laborando, puedan ser esas voces que están impulsando a las instituciones a tomar estas medidas. Y bueno, vamos a cerrar diciéndoles dónde pueden encontrar más información. Aquí les invitamos a conocer este micrositio que establecimos desde el año pasado. Es accionclimaticaensalud.org, y ahí pueden encontrar toda la información que les he planteado y mucho más, exclusivamente en este sitio que es sobre acción climática y salud. Y como pueden ver, hay toda una sección en el menú que es profesionales de la salud, donde hay acceso a guías, recursos y muchos otros medios prácticos que están a disposición de ustedes si les interesa saber más sobre el tema y ver qué pueden hacer ustedes desde sus respectivas trincheras. Por supuesto que está un informe que anualmente publicamos que se llama Hospitales que curan el planeta. Este es un informe de Salud Sin Daño en América Latina y el Caribe, y donde pueden encontrar cientos de ejemplos de experiencias prácticas de hospitales de toda la región que han resuelto problemas de agua, residuos, energía, que están implementando medidas de compras sostenibles, etcétera, y que, vaya, no son hospitales con muchísimos recursos en Europa o en Estados Unidos, son los hospitales de nuestra región los que están dando las soluciones y están demostrando que sí se puede. Así que les invitamos a conocer también nuestros informes Hospitales que curan el planeta. Por supuesto está nuestro sitio web, saludsindaño.org, donde siempre hay novedades. También siempre damos información sobre nuestras actividades más recientes, sobre participaciones en eventos globales, etcétera. Y, por supuesto, también está la página de la Red Global, donde aquí en particular les llamo la atención a esta pestaña de Menos Huella Más Salud, que es el programa que les presentaba al inicio Jacquelina, donde están los informes Hospitales que curan el planeta. Y también tenemos toda una sección de estudios de caso. De pronto les interesa saber estudios de caso de hospitales de la región que trabajaron, por ejemplo, agua o cómo redujeron huella de carbono por medio de medidas de eficiencia energética, etcétera. Acérquense a conocer los estudios de caso. Hay de toda la región y hay de todo el mundo
y están divididos por temáticas para que vean cómo otros establecimientos de salud han resuelto esos problemas a los que ustedes sin duda se van a enfrentar cuando entren en temas de gestión ambiental en sus propios establecimientos. Y bueno, con esto cerramos, no sin dejarles ahí nuestros correos. Siempre estamos en la mejor disposición de acercarles más información, de resolver sus dudas, si no podemos resolverlas el día de hoy en este panel. Y pues agradecer de nuevo muchísimo a Damián, a Gabriel y a todo el Instituto de Salud Socioambiental por este espacio y dispuestísimas a escuchar sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Jacquelina. La verdad que uno, como bien decían ustedes recién, ¿no? Por ahí parece abrumador la cantidad de información y de datos, pero es en estos tiempos más que nunca necesario poder tener un acceso a información tan sólida, tan contundente, pero al mismo tiempo que lejos de buscar deprimir, lejos de buscar inactivar, lo que pretende, y creo que en muchos casos lo logra, es estimularnos a que repensemos nuestra praxis cotidiana y a que repensemos qué rol podemos cumplir nosotros como trabajadoras y trabajadores de la salud en estos contextos. Para nosotros desde Salud Socioambiental ha sido siempre un objetivo ser parte de estos aportes a un planeta más saludable. Por eso desde el inicio el abrazo que nos dimos con Salud Sin Daño fue clave para también nosotros empezar a pensar en estos términos y desde estos lugares nuestras acciones. Por eso les agradecemos a ambas su generosa participación y aporte. No sé, Gabriel, si hay algunos comentarios, preguntas, como para compartir con Andrea y con Jacquelina. Y tenemos un par ahí. Ahora les voy a dar lectura un segundito que cambio de pestaña, que por ahí me confundo si estoy en el Zoom o en el Chrome. Bien, bueno, primer comentario tiene que ver con el Día del Médico Rural. Es verdad, en homenaje al doctor Maradona, 4 de julio, aquí en Argentina se celebra, así que bueno, antes que nada va nuestro saludo y nuestro reconocimiento a todos quienes trabajan en ámbitos rurales. Después, Luciano menciona una certificación que entiendo que tiene que ver con normas internacionales de gestión de seguridad y salud ocupacional. No sé si este tipo de normas internacionales que existen y que a veces se implementan contemplan la dimensión ambiental en el sentido que lo plantean las compañeras de Salud Sin Daño o no. Y después otro comentario sobre la declaración de Argentina en default ambiental en función de la huella ecológica y cómo ya alcanzó entonces el uso de bienes comunes en lo que va del año. Quizá podamos empezar por esas dos. Después Palmiro menciona que frente al ecocidio, la ANMAT, los sistemas de salud, los profesionales en higiene y seguridad no cumplen sus funciones para evitar la crisis ambiental y como no está incorporado, se mira para otro lado, dice, ¿no? Como ahí no se asume como responsabilidad de nuestro trabajo. Perfecto, si quieren empezamos con esos aportes y luego si hay más, pues encantadas. Primero, en términos de certificación, creo que sí es importante mencionar que la pertenencia a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables no implica una certificación, es decir, nosotros como Salud Sin Daño no decimos, no hacemos una verificación de que el hospital es verde porque es miembro de la Red Global. En realidad lo que es la Red Global es una comunidad de práctica, es una comunidad de confianza donde hospitales, centros de salud y, como decía Jacquelina, también en algunos casos ministerios de salud nacionales y subnacionales, incluso organismos internacionales, organismos regionales, llegan a formar parte de la Red Global y que son actores vinculados al sector de la salud que tienen interés en trabajar juntos y juntas en reducir su huella ambiental. Entonces, nosotras sí tenemos, por ejemplo, un programa de premios donde reconocemos los avances y prácticas de particular importancia o que son innovadoras para poder compartir estas mejores prácticas con el resto de la red global y que se genere esta comunidad de práctica y hay un intercambio entre pares, hay un conocimiento, un intercambio de experiencias que sea útil para replicarse donde sea el caso, más no es una certificación.
Habiendo dicho eso, sí tenemos una serie de herramientas, recursos, orientaciones que en general están basados en las mejores prácticas y en los estándares internacionales que correspondan. Les pongo un ejemplo. Tenemos una herramienta que se llama Monitoreo del Impacto Climático y que no es otra cosa que una calculadora de gases de efecto invernadero, de huella de carbono, específicamente diseñada para establecimientos de salud, que de hecho nació en América Latina, desde 2016 está en uso en América Latina y desde el año pasado de América Latina se expandió para uso a nivel mundial, pero que bueno, que es un producto de la región, y que utiliza para el cálculo de huella de carbono los estándares, por ejemplo, de las guías del IPCC de 2006 y otros. Sabemos que en términos de otros temas de salud ocupacional, de salud ambiental, muchos de los miembros de la red global utilizan o se certifican con las normas ISO. Eso va con todo tipo de temas, desde gestión ambiental hasta gestión de residuos, pero digamos que Salud Sin Daño propiamente pues no verifica ni certifica a sus miembros, pero por supuesto que sí promovemos que en la medida de lo posible pues cumplan con la normatividad. Obviamente que primero que nada la normatividad local y nacional vigente y aplicable, pero en la medida de lo posible pues que también vayan hacia la excelencia en términos de lo que está acordado a nivel internacional para cada tema. Y que yo les ponía un ejemplo, a nivel global, en términos de cambio climático, pues el estándar más alto de ambición es comprometerse a alcanzar 0 emisiones netas para 2050, porque esto es lo que ha planteado el IPCC como autoridad científica internacional. No sé de pronto si Jacquelina quiere complementar desde la temática también de residuos y otros que tienen que ver con otras normas ISO, otras certificaciones. No, André, sí, digo, destacar esto de el enfoque que nosotros promovemos, obviamente desde Salud Sin Daño, con esta, digamos, propuesta de trabajar en una gestión integral que tenga esta mirada de la jerarquía, ¿no? De la gestión de residuos, de cómo plantear la gestión de residuos, siempre tratando, obviamente, digo, en este concepto de basura cero, que, digo, sabemos, ¿no? Que es un concepto que lo que busca es fomentar y promover todas aquellas instancias que tengan que ver con la minimización, la reducción, el reciclado, la reutilización, y tratar de, digamos, de que los residuos que llegan a una disposición final o a un tratamiento sean la menor cantidad posible, priorizando todas aquellas etapas en donde los recursos vuelven, ¿no? A un sistema de producción. Entonces, digo, claramente, digamos, ese es el enfoque con el que trabajamos y el que impulsamos desde Salud Sin Daño. Y sí, digo, hacer hincapié en esto, no realizamos una certificación, pero sí impulsamos y fomentamos a que los sistemas de salud, los centros de salud, los hospitales trabajen en un proceso de mejora continua, ¿no? O sea, con esta mirada desde de gestión ambiental de mejora continua, porque sabemos que el contexto cambia, las tecnologías cambian, los conocimientos cambian, la información cambia, los recursos cambian, y en ese sentido siempre es posible ir un poquito más allá, un pasito más allá, y trabajar en este camino, digamos, de excelencia que por ahí vos mencionabas, que es siempre, digamos, como en este camino de ambición, de tratar de reducir nuestra huella ambiental, de tratar de alcanzar las 0 emisiones, de trabajar en este enfoque de generar la menor cantidad de residuos posibles, digo, con esta premisa de que sabemos que el mejor residuo es el que no se genera, y de la misma manera, digamos, el abordaje de los diferentes objetivos de la agenda global, digo, como para complementar. Sí, y acá perdón, Damián. No, André, dale. No, nada más una última cosita, y es que justamente porque es una comunidad de confianza, Claro. tenemos la filosofía de que es mejor avanzar un poco que no hacer nada porque no cumplo con el estándar. ¿Qué pasa? Que, y de nuevo me voy al ejemplo de esta herramienta en particular, tenemos muchas, pero bueno, por ponerles algo concreto para darse una idea, la herramienta de monitoreo del impacto climático, que es una calculadora de huella de carbono, en sus primeras versiones, por ejemplo, no incluía para combustión estacionaria, que es la que, ¿no? cuando quemamos cualquier tipo de combustible
para los equipos que no se mueven, como calderas, etcétera, no contemplaba como una opción de combustible la leña. Y lo tuvimos que introducir en nuestra herramienta porque descubrimos que hay hospitales y centros de salud en la región de América Latina y el Caribe que aún utilizan leña para sus calderas. Aquí no hay ningún juicio por parte de Salud Sin Daño. Preferimos que existan esos métodos para reportar, para que también los hospitales puedan ver dónde hay una mayor oportunidad o una mejor oportunidad de intervención, de sustitución y de mejoría. Otro ejemplo, dentro de la misma herramienta, tenemos todo un listado de todos los gases refrigerantes que se pueden utilizar en todos los equipos que llegan a utilizarlos en un establecimiento de salud y que van desde freezers, desde el sistema de climatización, incluso refrigeradoras que son solamente para vacunas, hasta máquinas expendedoras de comida y de bebidas que hay en las salas de espera. Pues les ponemos todas las opciones de gases refrigerantes, incluyendo algunos que técnicamente ya no se tendrían que utilizar, que están prohibidos por el Protocolo de Montreal, pero sabemos que hay hospitales y centros de salud que todavía los utilizan, que todavía tienen equipos que utilizan esos gases refrigerantes y que por cuestión de falta de recursos, por ejemplo, no han podido hacer la sustitución. Preferimos que lo puedan reportar y puedan identificarlo como una prioridad para eventualmente hacer esa sustitución, a decir, no, esto está prohibido y esto ya nadie lo debería de usar. Totalmente. Es una comunidad de confianza. Yo lo que quería hacer el aporte era justamente en ese sentido. Las normas internacionales, las certificaciones, muchas veces terminan transformándose también en herramientas del mercado para seguir sosteniendo un negocio, mientras que las redes que se sostienen en las confianzas son las que logran construir informaciones más genuinas. Digo, lo vimos en soberanía alimentaria cuando veíamos la importancia de corrernos de la lógica de la certificación de lo agroecológico o lo orgánico para pensar en lo agroecológico y el reconocimiento de lo agroecológico a partir de las redes de confianza entre quienes consumimos y quienes producen. Me parece que aquí en el campo de la salud es un espacio muy propicio para retomar esa lógica, y esto es lo que plantean tanto Andrea como Jacqueline, ¿no? Pensar en redes de confianza donde en vez de mentirnos para poder obtener el certificado, somos honestos para poder transformar realmente la realidad y para acompañarnos entre todos en el proceso de transformación. Me parece que ahí está claro, ¿no? Y quienes puedan hacerlo, que lo hagan, por supuesto, ¿no? Quienes puedan aspirar a esas certificaciones que son más exigentes y en niveles de ambición más altos como el pertenecer a la carrera hacia el cero y esas iniciativas, maravilloso, bienvenidos. Pero somos muy conscientes en un contexto de justicia climática, como lo que les presenté anteriormente, y de justicia ambiental en general, de que no es lo mismo un sistema de salud o un establecimiento de salud en cualquier país en vías de desarrollo que en países desarrollados, ¿no? Evidentemente, los recursos son distintos, el acceso a, bueno, las capacidades y demás, y la demanda de población a la que tienen que atender son muy distintas. Por eso yo reconozco mucho a los establecimientos de la región que se sumaron a la carrera hacia el cero en plena pandemia, porque no es menor, pero no se mide con el mismo estándar. Y ahora que mencionaban el tema del día del médico o la médica rural, pues al final de cuentas tampoco es lo mismo un establecimiento de salud, de un centro de salud de primer nivel en una zona rural que quizá ni siquiera tiene acceso o tiene acceso intermitente a la red eléctrica, que un hospital de alta complejidad con subespecialidades quirúrgicas en una ciudad capital. No es lo mismo, de hecho el perfil de emisiones es completamente distinto. Entonces nuestra filosofía es primero medir para entender y entender para actuar. Si tú no entiendes el perfil de tus emisiones, es decir, no nada más el volumen de tus emisiones y la dimensión, sino la composición, no puedes saber dónde vas a poder tener intervenciones que no nada más tengan el mayor impacto, sino que tengan el mayor impacto al menor costo posible. Y en algunos casos no es viable hacer, por ejemplo, un recambio de toda la instalación eléctrica por temas de eficiencia energética, pero sí lo es plantar árboles en una parte del edificio para que produzcan sombra y eso ayuda a la climatización y reduce emisiones. Por eso el tema de compartir experiencias entre regiones, pero también intrarregionalmente, porque son experiencias que van a ser más cercanas al contexto de un establecimiento de salud
en el sur global, aunque no quiere decir que no haya intercambios, y ojo, que no es nada más del norte hacia el sur, sino también del sur hacia el norte. El ejemplo clarísimo es el que les acabo de dar de la herramienta. La herramienta de huella de carbono se desarrolló en América Latina y se compartió como una mejor práctica con el resto del mundo. Entonces, hay ese intercambio, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto y que todo esto no sucede en el vacío, sino en un espacio que está gravemente marcado por una injusticia climática histórica. Ahí yo pensaba mientras las oía, más temprano, al inicio del recorrido que ustedes hicieron para contar qué es la red y cómo funciona, el rol fundamental que tienen los espacios formadores, los que tenemos los espacios formadores. Si uno tiene una facultad, por ejemplo, donde cortás los árboles grandes porque vienen muchas palomas que te ensucian el terreno, claramente no estás dando una señal de por dónde deberíamos ir en la construcción de sociedades o de espacios saludables. Lo que está diciendo es, bueno, yo después planto 2 árboles por cada uno de los que corté, para que las palomas no me ensucien y no me hagan barrer más, ¿no? O no me ensucien los autos que quiero estacionar abajo. Digo, estos mensajes que a veces son contradictorios y que muchas veces son más identificados por los estudiantes que por quienes somos docentes o trabajamos en otros espacios de la universidad. Me interesaba, Andrea y Jacquelina, ustedes que por pertenecer a una organización internacional tienen la posibilidad de conocer más quizás que el resto, si existen experiencias, de hecho yo sé que existen, pero me gustaría que las comenten ustedes, de estudiantes. Nosotros como materia nacimos siendo estudiantes, en el año 2004 un grupo de estudiantes propusimos esta materia. Y hasta no hace mucho pensábamos que no se replicaba, pero bueno, ¿qué experiencias conocen ustedes de estudiantes que se hayan organizado para trabajar y para hacer un aporte en esto de replantear nuestro rol como sector salud en el cambio climático, en las problemáticas ambientales? Buena pregunta. No sé, de pronto, ya que si quieras intervenir con una respuesta, yo de entrada, pues te mentiría si te dijera que conozco una específicamente liderada por estudiantes, que no quiere decir que no existan, solo que, bueno, por la naturaleza misma de la red global, pues trabajamos con instituciones de salud y por tanto normalmente ya son profesionales de la salud que están ya laborando, ya sea graduados o por graduarse. Pero lo que sí puedo decir, e insisto, de mi experiencia trabajando en Salud Sin Daño con miembros de la red global, es que si bien son instituciones a las que nombramos en los informes, hospitales que curan el planeta y a las que llevamos este tipo de iniciativas globales, etcétera, detrás de esas instituciones que son las estrellas de nuestros grandes líderes dentro de la red global, hay personas específicas. Sí son a veces 1, 2 personas quienes están moviendo a toda la institución y a veces muy en contra de intereses propios, internos de su propia institución, a veces teniendo que hacer grandes esfuerzos para convencer a sus áreas administrativas, a sus autoridades en las instituciones, para que tomen estas medidas, porque suelen no ser prioridad. Y es entendible, de nuevo, en contexto, países en desarrollo, pandemia. Claro que nadie está pensando, tal vez, como en primer lugar en mitigación, están pensando en conseguir los suficientes ventiladores para poder atender a una población COVID creciente, ¿no? Pero esas personas que persisten, esas personas que entienden que no podemos dejar de lado la atención a la crisis climática y luego primero estas prioridades y luego lo demás, quienes ven la conexión son quienes están trabajando y trabajando duro al interior de sus instituciones para que haya un cambio desde adentro. Y ese es el llamado al final de cuentas para las y los estudiantes de esta materia. Por supuesto que si lo pueden difundir ese mensaje más allá, mejor. Y yo no subestimaría el poder de los estudiantes, especialmente a la luz de un movimiento global como Fridays for Future. Para quienes no lo conozcan, es el movimiento que inicia esta activista sueca de nombre Greta Thunberg, que empezó a sus 15, 16 años saltándose la escuela los días viernes para irse a parar con un letrerito afuera del Congreso, bueno, del Parlamento de su país para exigir acción climática. Durísima el mensaje, ¿no? Es, ¿para qué voy a la escuela? Para prepararme un futuro que no va a suceder, que no va a existir si no hacemos algo hoy.
Y esa personita solita, parada fuera de un parlamento con un letrero, hoy en día es un movimiento multitudinario que tiene millones de personas que salen a la calle a exigir acción climática, y es la voz de la juventud. Es la voz de la juventud porque que tiene un poder muy particular, porque son quienes van a vivir de manera más pronunciada y por mayor tiempo los impactos climáticos que está dejando una generación que quizá ya no le va a tocar sufrir lo peor del cambio climático. Así que ese para mí es el mejor ejemplo del poder de las y los estudiantes, ya sean de medicina o de cualquier otra disciplina, para pues exigir a sus autoridades por su propia supervivencia, ¿no? Por su propia calidad de vida, ni siquiera en muchos años, en unos cuantos años. Fantástico, Andrea, mil gracias. No sé, Gaby, si hay algún otro comentario o aporte. Creo que realmente ha sido un seminario impecable y, como dije al principio, ¿no? Contundente y demoledor en esto de la información y los datos que pusieron a nuestro alcance para reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas, no para flagelarnos, sino para pensar, bueno, qué de lo que hacemos es posible que lo hagamos de otra manera, en un diálogo más saludable con los territorios y con el planeta a nivel global. Así que, por parte, muchísimas gracias a ambas. Dejo a Gabriel el cierre del seminario. Jacqueline, Andrea, en serio, la generosa respuesta que tienen ustedes cada vez que les convocamos, para nosotros es muy, muy movilizante y muy, además, generadora de mayor compromiso para seguir sumando no solo a la red de salud sin daño, sino también a una sociedad que alguna vez pueda contar con el sector salud como un sector que deje de generar daño en su afán, en su interés incluso genuino de intentar contribuir al cuidado de la salud y de la vida. Así que muchísimas gracias desde aquí. Gabriel, te dejo el cierre para vos. Bueno, sí, esto que mencionabas también, hay un comentario más que lo dejé separado del resto porque no tenía que ver específico, pero hay un estudiante que consulta por qué usamos el término nosotros. Lo vamos a asumir como una consulta genuina, y desde los docentes de salud mental defendemos la diversidad en todas sus formas, así cuando hablamos de la biodiversidad, la importancia que tiene la biodiversidad a nivel ecológico, incluso vinculada al cambio climático, cultural, también reconocemos la diversidad de subjetividades, y en ese sentido empleamos el término nosotros, les, y todo lo que implica esta nueva movida del lenguaje inclusivo. No sé si Andrea, ya que quieren hacer algún comentario sobre esto, pero bueno, me parecía importante aclararlo porque había surgido, pero no tenía que ver con el tema específico del seminario. Y por supuesto, agradecer la participación. Andrea, Jacqueline, fue muy importante todo el volumen de información que nos compartieron y todas las preguntas que abrieron para la reflexión sobre este tema. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad que encantadas. Reiterar que estamos a disposición. De verdad que para nosotras es un honor poder trabajar con ustedes, además con personas con la trayectoria como la tuya, Damián. De verdad que es una inspiración a nivel de toda la región, no nada más de Argentina. Bueno, yo lo digo estando en México, siendo mexicana, así que de verdad que les agradecemos mucho el espacio y pues la oportunidad de hablar con profesionales de la salud en formación, a quienes el día de mañana esperamos ver activamente peleando por estos temas en las instituciones donde acaben. Así que muchas gracias. Y ya que te paso a ti para cerrar. Sí, adhiero, André, muchas gracias por la invitación. Como lo mencionaba al principio, me parece que estos espacios de debate, de intercambio, de co-creación, digamos, de llamado a interpelarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar conociendo nuestro territorio, conociendo lo que hacemos? Y esto de dejarlos con este, digamos, desafío por delante. Esperamos que muchos de ustedes se transformen en esos referentes, en esos líderes, ya sea organizados, individuales, adentro de las organizaciones o establecimientos en donde se desempeñen laboralmente en un futuro, para
esto, para lo que mencionaba Damián y para lo que mencionaba Andrea, digo, tratar de, desde el sector de la salud, en este objetivo de tratar y de curar, de evitar todos aquellos impactos que inconscientemente muchas veces se llevan adelante o realizamos, ¿no? en nuestro afán de prestar un servicio de calidad. Así que, bueno, gracias por la invitación y esperamos que les sea útil y obviamente a disposición para todas las consultas o dudas que surjan posterior a este seminario. Gracias.